Una voz sobre la montaña, día tras día me voy. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Bienvenidos a su programa radial Dios habla hoy, un espacio de tiempo donde la palabra viva de Dios nos habla hoy para la edificación de nuestras vidas en nuestro diario caminar. Es nuestro anhelo sincero que este tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Esperamos contar siempre con su sintonía y recuerde usted que Dios nos habla hoy. Preparad, pues viene el Señor. En el capítulo 9 de Hebreos, por favor, en el versículo 23 en adelante. ¿Lo tiene? Sí. Voy a leer la palabra de Dios en la nueva versión internacional. Amén. Lo voy a leer hasta del 23 hasta el 28. Dice la palabra de Dios de esa manera: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Versículo 24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que eran una simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, oiga eso, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo hasta ahora. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de muchos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Dios bendiga su palabra en esta tarde. ¿Estuvieron conmigo en la lectura, hermanos? En esta hora queremos nosotros meditar un momento sobre esta palabra que tal vez no entendemos mucho, que es la expiación. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa palabra. Amén. Estamos en eso. La expiación podemos explicarlo de esta manera: la obra que Cristo hizo en su vida, oigan eso, en su vida y muerte. No solamente su muerte,
es su vida y su muerte. ¿Para qué? Para que nosotros obtuviéramos la salvación y la vida eterna. Esa es en pocas palabras, definiéndolo así, muy así, para que nosotros lo entendamos, ¿no? La expiación es la obra de Cristo que hizo en su vida y en su muerte para que Él pudiera lograr la salvación de todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Amén. ¿Entendemos entonces qué es la palabra expiación ahora? Bueno, la expiación, dice la palabra de Dios y nos muestra la Biblia una serie de versículos grandes y profundos de la palabra de Dios. En estos días, fíjense que hoy estamos en un domingo más, estamos en el segundo domingo de abril, y en el mundo se celebra lo que se conoce como hoy inicia lo que es la Semana Mayor o Semana Santa. Mucha gente no entiende por qué celebran esos días, ¿verdad? Se ha paganizado tanto esta celebración que cuando la gente hoy en día habla de Semana Santa está pensando en la playa, está pensando en diversión, está pensando en cosas que nada que ver con lo que fue establecido antes. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermano, y debemos de celebrar como iglesia del Señor, es la conmemoración de la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso dice, es un mandato establecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en el aposento alto, cuando Él estaba definiendo la última cena, cuando Él estaba dando una enseñanza profunda acerca del pacto que Él iba a hacer a través del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, Él dijo, entre las enseñanzas que dejó, que ellos tenían que celebrar la cena del Señor. Y la cena del Señor cabalmente se basa en una fiesta judía. Nosotros ya no celebramos la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, pero sí nosotros celebramos lo que se conoce como la Cena del Señor, o más comúnmente en el ámbito evangélico se conoce como la Santa Cena. Y la Santa Cena se estableció para que nosotros conmemoremos lo que Cristo hizo por nosotros, es decir, en su muerte y en su resurrección, y todo lo que nosotros alcanzamos a través de ese sacrificio expiatorio de Él. Entonces, en esta semana se celebra eso. Como le digo, mucha gente no entiende por qué celebran. Hoy en día, pues, como hoy vimos, ¿verdad? Hoy salimos aquí a la calle y miramos la gente llevando sus ramitos en las manos y todo. Y de esa manera están celebrando la conmemoración de la última semana de nuestro Señor hace 2000 años, cuando Él ya estaba entrando para finalizar su ministerio en favor de los hombres, de los seres humanos. Entonces, hoy por eso nosotros queremos hablar un momento acerca de la expiación, porque es interesante e importante que nosotros en el ámbito cristiano evangélico también sepamos, ¿verdad? Porque en estos días muy fácilmente nosotros podemos dar una razón de nuestra fe, porque la gente también de cierta manera busca un refrigerio espiritual en estas horas, en estos días, y hay muchas personas que van a querer que nosotros demos una razón. Usted va y visita a una amiga o su amigo, y de repente su amigo o su amiga está viendo la televisión y está viendo la pasión de Cristo. Qué importante que nosotros sepamos para poder hablarle a las personas, porque la gente está esperando también que se les hable acerca de este acontecimiento que es sumamente importante para nuestra fe cristiana. Amén. Por eso yo quise en esta hora de la tarde hablarles un momento sobre la expiación. La expiación
del Señor. Ya dijimos entonces, la expiación es todo lo que hizo el Señor Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección a favor de nosotros. Eso es a grandes rasgos. Entonces, queremos hablar por qué Dios, o por qué tuvo que haber una expiación. Una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros hoy en día: ¿cuál fue la causa que llevó a Cristo a venir aquí a la tierra y a morir por nuestros pecados? Había una razón porque que iba a venir. Era necesario que Cristo viniera para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Era necesario, era importante. Claro, para nosotros, los seres humanos, era necesario, era importante que Cristo viniera, porque sin Él no hubiera venido, nosotros no hubiéramos podido obtener los beneficios de la salvación. Sí, eso era necesario, pero quiero hablarles que la causa de la expiación nace no en la necesidad del hombre de querer ser salvo, sino en el amor perfecto de Dios, que vio a la humanidad perdida, sumida en el pecado, en ese lodo, en ese abismo del pecado. Dios vio a los seres humanos de esa manera y les dio la oportunidad para que fueran rescatados, redimidos, justificados, comprados con la sangre de Jesús, para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. La causa de la expiación primariamente es el amor de Dios. Pero también otra causa de la expiación es la justicia de Dios. Yo quiero dejarle estas dos cosas en su pensamiento en esta tarde, porque si por un lado Dios es amor, por el otro lado también dice la Biblia que Dios es justo, que Él tiene justicia, su cetro es cetro de justicia, que Él no va a hacer nada incorrecto. Entonces, quiero que se vaya conmigo en esta tarde. ¿Por qué? Porque en esta tarde quiero dejarle en su corazón que la causa de la expiación es el amor y la justicia de Dios. Quiero decirles entonces, el amor de Dios se manifestó de tal manera, como lo dice Juan capítulo 3 verso 16. No lo vaya a leer porque ese es un versículo que usted se lo sabe de memoria, pero se los voy a leer yo acá. Dice en la Reina Valera 60, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga eso. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos esto. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? ¿A quién? Al mundo. Mundo ahí es el conglomerado de seres humanos. Sí, todos los seres humanos. Dice que Dios de tal manera amó a los seres humanos que no quería que nada de los seres humanos se perdiera. Ni uno. Ni uno. Por eso dice que mandó ¿a quién? A su Hijo unigénito. Tenemos mucho de qué hablar sobre el Hijo unigénito del Señor, pero hoy nuestro enfoque va a ser la cuestiones de las causas de la expiación. Entonces, el amor de Dios es la causa primaria para que Cristo hubiera venido para morir por nuestros pecados, porque Dios nos amó a cada uno de nosotros. El Padre amó a los seres humanos, que nos dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos estar en paz con Él. Amén. Por el otro lado, los seres humanos cargaban con el pecado, ¿sí? El pecado, ¿qué es? Es un delito grave delante de Dios. La mentira, el robo, las borracheras, el adulterio, la fornicación, los homicidios, las extorsiones, las calumnias, todas esas cosas que hoy la gente mira tan común, son graves delitos delante de Dios. El pecado no ha dejado de ser pecado delante de Dios. El pecado va a seguir siendo pecado, aunque el mundo de hoy diga que ya no es pecado.
Ahorita la unión de un hombre con hombre para el mundo es algo normal. Es algo como que déjenos nada más, no están haciendo nada malo. Pero la Biblia dice que eso es pecado. Amén. Y es pecado y sigue siendo pecado, aunque la gran mayoría de los seres humanos digan no es pecado. Pero si la Biblia lo dice, lo condena como un pecado, sigue siendo pecado y Dios lo va a demandar en el día final, en el juicio, donde todas las personas van a presentarse delante de Dios y por los pecados que cometieron van a ser juzgados si es que no reciben el perdón y la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Por el otro lado estaba la justicia de Dios. Entonces Dios, cuando vio que los seres humanos tenían pecado, no los podía dejar en esa condición de pecado. Por eso es que vino Jesucristo aquí a la tierra a nacer. Uno, por el amor grande que Dios tiene a los seres humanos. Dos, porque Dios tenía que condenar de alguna manera el pecado en la vida de los seres humanos. Por eso, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Yo quisiera... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. ¿Solo hasta- Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ajá. Vamos a ver, Beverly, por favor. Desde el 23. Desde el 23 al 25, pero fuerte, por favor, para que se oiga en la cámara. Dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios demostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Ala, oigan eso, hermano. Uno, bueno, ya leímos Juan 3:16. ¿Qué fue lo que movió a Dios para salvar a los hombres? El pecado. El amor. Pero por el otro lado, Él es justo. No podía pasar por alto nada más el pecado de la humanidad. No. Él tenía que condenar el pecado de los seres humanos. Por eso acá la Biblia dice en el versículo 24, dice, siendo justificados por su gracia. La palabra justificación acá viene a decir que por la gracia, por el favor divino, ese favor que no merecíamos, Dios nos justificó. La palabra justificación viene a decir que nosotros legalmente no tenemos ningún delito delante de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra justificado. Te hace justo el Señor, y la palabra justo es que es una persona cabal, sin tacha, una persona correcta. Pero no hay ningún ser humano así en la tierra. No hay ni uno solo. Ni el más santo que se crea santo es justo delante de Dios. Dice que nuestra justicia solo llega a ser como un trapo de inmundicia delante de Él. O sea, como ese trapito de cocina cuando usted lava su estufa, su horno. ¿Cómo está ese trapo cuando lo saca y lo va a lavar? ¿Cómo está? ¿Está bonito? ¿Está rico? Usted lo huele y dice, ¡ah, qué rico! No. ¿O qué dice usted, ah? ¿Cómo lo mira? Sucio. Sucio, cochino. ¿Ya? ¿Y qué hace rápidamente? Usted rápidamente agarra un guacal de agua y lo mete en jabón y lo deja ahí unas 3 horas y después lo va a enjuagar, lo va a restregar para que quede limpio. Trae el trapo de la cocina. Dice la palabra de Dios que las mejores obras que nosotros podamos hacer son así delante de Dios. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer siempre va a ser sucio delante de Dios. Por eso es que había necesidad que Jesucristo viniera aquí a la tierra a morir
en la cruz del Calvario. Por un lado, el amor de Dios motivaba a querer salvar a la humanidad, pero la única forma que podía Él salvar a la humanidad es a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es la ofrenda expiatoria, es nuestra expiación delante de Dios. Entonces, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona que se acerca a Cristo, que recibe a Cristo en su corazón, que vive para Cristo, dice la palabra de Dios, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario es de Él también, porque ha depositado su fe en Él. Ahora díganme ustedes, ¿todo el mundo ha recibido ese sacrificio de Cristo? No todo el mundo. Lamentablemente, aunque la Biblia diga que los de la fe de Jesús son los que han recibido ese regalo de la expiación, ese regalo de la justificación, no todos quieren recibir ese regalo. Cristo vino. Por un lado, Dios amaba a las personas, pero por el otro lado, Dios condena el pecado y está airado contra el pecado. ¿Sí? Por un lado, Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. La forma que buscó Él para mostrar su amor y su justicia a la vez fue mandando a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Sí? Él vino aquí a la tierra a cumplir la voluntad del Padre, a morir en un sacrificio expiatorio, y nosotros hoy podemos gozar de salvación y de vida eterna porque Cristo Jesús murió por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Sigamos un momento. Un sacrificio, el sacrificio de Jesús fue un sacrificio donde la ira de Dios fue depositado, dice. ¿Sí? Leímos lo que dice Isaías 53 cuando iniciamos nuestro servicio hoy. Estábamos hablando, ¿qué hizo Dios sobre Cristo? Dice que sobre Él cargó, ¿qué? Nuestros pecados, dice. Nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Leámoslo mejor otra vez. Isaías 53, por favor. Isaías 53. Yo lo tengo acá. Dice el versículo 5 y el 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Oiga eso. Precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, ¿qué dice? Fuimos sanados. Versículo 6. Todos andábamos perdidos. Ahí no excluye a los israelitas. Aquí Isaías estaba hablando de los israelitas. También los israelitas estaban perdidos delante de Dios. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él. Dice, sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Dice. Mire eso, hermano. Fíjese que para que tú goces hoy de salvación, mi hermano, mi hermana, hoy. Para que nosotros gocemos de salvación y vida eterna hoy. Dice que Dios tomó el pecado de todos nosotros, ¿sí? Todo nuestro pecado. Y lo cargó sobre Cristo. En la teología esto significa, y hay una palabra que casi no lo utilizamos nosotros, pero eso se llama imputación del pecado. Amén.
imputación. Eso quiere decir que Dios saca toda nuestra culpa y lo pone sobre Cristo. Por eso dice Isaías, sobre él recargó todos los pecados de la humanidad. Dice. O sea, que cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba condenando el pecado, estaba castigando el pecado a través de ese sacrificio en la cruz. Eso es lo que significa la palabra expiación. En esta semana se va a conmemorar esto. Hay mucha gente que va a ver alguna película de Jesús en esta semana, pero no va a entender el significado profundo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. La muerte, la resurrección de Jesús es el acto de expiación para que nosotros hoy gocemos de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermano, que todo aquel que comete pecado es enemigo de Dios. Muchas veces a veces me da un poquito de pena cuando yo veo a las personas en la calle y dice, Dios es mi amigo, siendo él tal vez un gran pecador. Dios es mi amigo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros estamos enemistados con Dios porque somos pecadores. Cuando hablo de nosotros, las personas que no tienen a Cristo Jesús en su vida son personas que están lejos de la presencia de Dios, no tienen paz para con Dios. Oiga lo que dice acá, hermano, en el versículo 11 de la carta a los Romanos, versículo 1 y versículo 11. Lo voy a leer yo acá y por favor póngame atención. Dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Aquí está. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por favor, hermano, ¿qué es reconciliación? Que nos volvimos a amistar, a acercar a Dios. Imagínense. Pero ¿quién nos acercó a Dios? Jesús. La muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, nosotros éramos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Somos enemigos de Dios. No hay eso de que Dios es mi amigo y yo ando haciendo cosas malas y puedo decir, Dios es mi amigo. No es así, mi hermano. La palabra de Dios dice que nosotros podemos llegar a tener paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. O sea, que a las personas que tienen a Jesús en su corazón, estas personas sí están en paz con Dios. Por medio de la fe. Bueno, eso es lo que dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice. ¿Y por qué Dios nos amista? ¿Por qué Dios nos reconcilia? ¿Por qué creen ustedes? Por amor. Por amor, sí, hermana. Pero, ¿por qué podemos reconciliarnos con Dios? Porque ya Cristo perdonó nuestros pecados. Porque ya Cristo perdonó, nos justificó y ya delante de Dios nosotros no tenemos pecado a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Esa es la importancia, mi hermano. Esa es la importancia de estas fechas que se celebran. Es muy importante entender eso, hermano. Hoy
Hoy que estamos en un momento de reflexión sobre esta semana, viene una reflexión grande sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros los cristianos también entendamos, demos gracias a Dios porque tenemos quien pagó nuestros pecados y nos amistó y nos trajo paz para con Dios. Si Cristo no hubiera venido, nosotros no tenemos paz para con Dios, hermano. La necesidad de la expiación. Si yo les pregunto yo a ustedes en esta tarde, ¿había otra forma de salvar a la humanidad? ¿Qué piensan ustedes? Eso que no, porque el pecado es, ¿verdad? Y no Sí. había quien lo borrara. No, pues. Si todos los seres humanos estábamos fallados, no hay ningún ser humano que se pueda decir delante de Dios, yo estoy limpio, no tengo pecado. El único que pudo haber dicho eso aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Miren, ¿había otra forma para salvar a la humanidad? No. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿era necesario de que Dios mandara a Jesucristo? ¿Tenía en su potestad Dios decir que se queden en su pecado? ¿O no tenía potestad de él? ¿Era problema de Dios nuestro pecado? No, para nada. Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él sin nosotros, Él sigue siendo el mismo Dios. Nosotros, por el contrario, sin Él, nosotros vamos a la condenación eterna. No había, hermano, una razón, no había una obligación para Dios para enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. No había. Mas sin embargo, Dios lo mandó porque así lo dispuso en su corazón. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios en esta tarde, porque nos dio una segunda oportunidad a nosotros. Fíjense, leamos lo que dice un pasaje, 2 de Pedro 2:4, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó a un gran abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, reservándolas para el día del juicio, dice. Vaya, y estos ángeles que pecaron no merecían una oportunidad como la que nos dio Dios a nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Por qué a nosotros sí y a los ángeles no? Porque el Señor nos ama tanto. Porque Dios nos amó a nosotros de esa manera. ¿Ah? A los ángeles no. A los ángeles Dios no les dio una oportunidad. Ahí dice que, en 2 de Pedro dice que había unos ángeles que pecaron. O sea, hasta en el cielo hay pecado. Satanás pecó en el cielo. Dice, hasta en sus ángeles hay iniquidad del Señor. Están en la presencia del Señor y pecan. Pero tal vez porque estaban en esa esfera, por eso es que no les dio la oportunidad. Nosotros estamos aquí en la tierra y no merecíamos esa oportunidad, pero Dios nos hizo el favor de su gran amor. Amén. Él no tenía la obligación de venir a salvar a Ismael, a Agustina, a Adolfo, nada. Y ahora a Héctor. No tenía. Mas sin embargo, Él mostró su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo. No tenía la obligación, pero lo hizo, mis hermanos. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Si vamos a celebrar este día, esta conmemoración de la expiación, hagámoslo con alegría, porque sabemos que la expiación nos ha sido otorgada, nos ha sido dada. De verdad. Gocémonos y alegrémonos porque nuestra salvación nos dio el Señor. Porque Cristo murió
y resucitó y está sentado a la diestra del Padre hoy y va a volver por cada uno de nosotros, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En su justicia, Él pudo habernos dejado en nuestros pecados. Sí, en su justicia. Él pudo haber dicho, bueno, es problema de ellos, que se quede con su problema. No. Ellos se metieron en ese problema y que salgan ellos. En su justicia hubiera podido decir eso. Así como lo hizo con los ángeles que pecaron. Él dijo, no. Pecaron. Ahorita que se vayan a la cárcel, solo los voy a sacar el día del juicio, ahí los voy a condenar eternamente. Pero a nosotros no nos hizo así el Señor. A nosotros, aparte de su justicia, nos mostró su gran amor. Amén. En este sentido, hermano, la expiación, Dios no tenía necesidad de mandar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. En Él no había necesidad. Los necesitados éramos nosotros. Pero así demostró su gran amor hacia nosotros. Amén. Decidió salvar a los seres humanos a través del sacrificio expiatorio de su Hijo, hermano. Fue absolutamente una decisión de Dios el querer salvarlo a usted, el salvarme a mí y el salvar a las personas que Él quiera salvar. Es una decisión totalmente de Dios. A mí me da pena escuchar cuando las iglesias dicen, nosotros somos la verdadera iglesia y nosotros somos los que salvamos. ¿Qué? Si lográramos entender lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que es Dios el que dice que salva, y Él es el que dice que va a salvar a la humanidad, ¿quiénes somos nosotros para decir, este se salva y este no se salva? Si Dios quiere salvarlo, lo va a salvar. Si Dios no quiere salvarlo, aunque nosotros estemos rezando, haciendo oraciones por los seres humanos, Dios no lo va a salvar. Simplemente no le va a aclarar la luz del Evangelio y punto. Pero van a haber muchas personas que con una palabra del Evangelio que oigan y Dios les va a abrir la mentalidad y ellos se van a acercar diciendo, Señor Jesús, te necesito, deposito mi fe en ti, y esas personas van a llegar a la salvación porque ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, de verdad que este evangelio es el poder de Dios. Nosotros, si es así, hermano. Si Dios es el que va a traer a las almas, los que se van a salvar, entonces ya no evangelicemos. ¿Cómo no? Si la salvación va a llegar a las personas a través de la predicación de usted y de mí. La semilla. Sí, nosotros vamos a dar la semilla. Pero Dios es el que hace germinar las semillas. Amén. Muy bien. Entonces, quiero decirles que el acto de expiación, el haber mandado a Jesús aquí a la tierra, es un acto exclusivamente, una decisión de Dios, hermano. Una decisión de Él. Quiero leer, vamos a ver un poquito más, hermano, un pasaje que a mí me estremece, 26:39 de Mateo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga eso. Es cierto. Mateo 26:39, lo voy a decir una vez más. Dice, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, este cáliz, dice otras versiones.
Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús en ese pasaje, hermano? Lo que le estaba pidiendo al Padre, si hubiera otra forma de salvar a los seres humanos, que no fueras el ofrecerse Él en sacrificio expiatorio, se lo suplicó al Padre, le dijo al Padre: te pido, por favor, si hubiera otra forma, yo te pido de que tú me lo hagas saber, o que tú busques otra forma para salvar a los seres humanos. Pero dice la palabra de Dios que no recibió respuesta alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que para el Padre Él había establecido que esa era la forma para poder salvar a los seres humanos, y por eso es que Cristo tuvo que beber esa copa amarga de la muerte, y una muerte en la cruz. Eso ya estaba establecido de parte de Dios, ya estaba dicho. Ya estaba establecido de que Cristo iba a venir, iba a padecer y que iba a subir en su gloria otra vez. No era posible que Jesús evadiera la muerte en la cruz. No fue posible eso. Él lo pidió al Padre en el huerto de Getsemaní, cuando iba a ser entregado por uno de sus 12 discípulos, uno de sus apóstoles que había codiciado el dinero y que ahora lo estaba entregando por 30 monedas de plata. Lo estaba entregando. Pero él, antes de que llegara ese momento, empezó a orar, a clamar a Dios, a pedirle que él humanamente estaba sufriendo en angustia. El testimonio que da Lucas, hermano, dice la palabra ahí, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Quiere decir que él estaba angustiado en gran manera, porque no era fácil morir por todos los pecados de los seres humanos. No era fácil recibir ese castigo, el precio del pecado de nosotros los seres humanos. No era fácil. Pero no había otra forma. No había otra forma. Y no existe otra forma que el ser humano se pueda salvar. No hay otra forma. No hay iglesias que salven, solo el sacrificio de Jesucristo. Y aquellos que depositen su fe en Jesucristo, estos serán salvos si perseveran en la doctrina de Jesucristo. Estos van a llegar a la salvación, a la redención, a la vida eterna con Jesús. Pero ya Cristo ya hizo lo imposible para nosotros. Ya hizo lo imposible. Dice capítulo 24 de Lucas, dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas para antes de entrar en su gloria? Cuando estaban los dos señores que iban camino a Emaús, iban Cleofas y otro discípulo del Señor, iban medio asurumbados, podemos decir de esa manera, porque ya Cristo había muerto, y ellos iban decepcionados, angustiados, y sabían que no creían que Cristo iba a morir de esa manera. Lo que no sabían es que Él había vencido a la muerte a través del sacrificio de la cruz, y se había levantado tal y como lo había dicho. Al tercer día se había levantado, venciendo los poderes de la muerte. Cuando Él se levantó, Él venció. Cuando Él se levantó, nosotros quedamos justificados delante de Dios. Aleluya. Cuando Él se levantó, miramos acá, los dos iban decepcionados, tristes. Mira, aquí ya se acabó todo. Y Él se acerca. Ustedes son bien tardos para entender las cosas, le digo. No han leído en las escrituras, pues, que el Cristo tenía que sufrir todas estas cosas, morir por el pecado, antes de que subiera su gloria.
Jesús sabía del plan de redención, hermano. Él sabía a lo que venía aquí en esta tierra. Él no vino a pasar unas vacaciones aquí en la tierra. No se aburrió en el cielo y se vino aquí a la tierra a echarse una sopaseada. No. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Porque a través de su obra aquí en la tierra, de su vida y de su muerte, nosotros alcanzamos la justicia de Cristo y el perdón de pecados. Ya voy a terminar en esta hora de la tarde. Póngame un poquito más de atención, unos 5 minutos más, por favor. Ahora quisiera que leyéramos Hebreos 2:17. Dice la palabra de Dios acá: por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. ¿Qué le parece ese versículo, hermano? ¿Ah? Dice el autor a los Hebreos: era necesario que Jesús fuera igual que sus hermanos. Hermanos, aquí está hablando de las personas que han tenido y han depositado su fe en Jesús. No son hermanos en la carne, de sangre, aunque él tuvo hermanos de sangre, y algunos de esos hermanos de sangre ya eran hermanos en la fe en Jesús, como Judas, como Santiago. Ya eran apóstoles del Señor, ya eran hermanos en la carne y en la fe. Pero acá en lo general está refiriéndose a las personas que han creído en la fe de Jesús. Pero era necesario que él viniera a hacerse humano como nosotros. Hermanos, les voy a preguntar, ¿quién es el que nos heredó el pecado a nosotros? Ahí sí que Adán. ¿Adán? ¿Ah? Por Adán dice que nosotros recibimos el pecado. Nos lo trasladó así. Nosotros no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán. Somos peores que Adán. Eso es cierto. Adán comió una manzana y, bueno, dicen manzana. Dejémoslo en la fruta prohibida, ¿no? Pudo haber sido una sandía. ¿Qué fruta le gusta a usted, Ismael? ¿Ah? ¿Un marañón? No. Soy yo, ¿eh? ¿Un mango? ¿Qué fruta cree que usted, hermano? Una naranja. Una naranja. Qué rica las naranjas. Una pera. ¿Por qué no pudo haber sido la manzana? Pudo haber sido la manzana, ¿no? Bueno, no nos interesa. Lo que interesa ahí es la transgresión, ¿verdad?, del hombre. Que a través de eso vino el pecado a todos nosotros. Nos heredó el pecado. Amén. Pero veamos lo que dice Romanos. Versículo 12, 5:12. 15 en adelante, perdón. 5:15 en adelante. Fuerte. Yo te voy a decir dónde paras. 5:15. Ajá. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinará en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Hasta ahí.
¿Qué quiere decir eso, hermano? Ahí están los dos Adanes, ¿va? Dice la palabra que el primer Adán fue un hombre, una persona que nos metió en el pecado. Pero vino un segundo Adán, que es Jesucristo. Cuando dice ahí un segundo Adán, es que él tuvo que venir a nacer aquí, tener un cuerpo humano, y a través de ese sacrificio que él hizo en el cuerpo humano que él tuvo, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, por ese sacrificio, dice, por un pecado, Adán nos metió a este problema, pero por un sacrificio de un solo hombre que es perfecto, que vivió en completa santidad en esta tierra y que murió en una cruz por los pecados de nosotros, por un sacrificio de ese hombre, todos los pecados de nosotros quedaron perdonados. Quedaron perdonados, hermano. Esa es la grandeza de este evangelio, hermano. Que Dios sigue perdonando los pecados de los hombres a través del sacrificio de Jesús. Esa es la reflexión que debemos de guardar en nuestro corazón en esta semana que se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. Entendamos que la expiación es el acto que Dios hizo a través de Jesucristo para otorgarnos los favores de la salvación. No hay otra forma que el hombre se pueda salvar. No hubo otra forma. Dios eligió la forma y esa forma se cumplió a cabalidad. Y hace 2000 años nuestro Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario como un malhechor. El que no tenía pecado moría como un vil pecador. Dice la palabra que eran malditos aquellos que iban a ser colgados en el madero. Fue hecho maldición, dice Pablo. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque él logró hacer lo que nosotros no podíamos, hermano. Pero esa es la expresión del amor de Dios hacia nosotros. La expresión de esa justicia de Dios. Si por un lado nos amaba, la justicia de Dios demandaba un precio por el pecado, y la única manera de conjugar las dos cosas era a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es la expresión del amor de Dios para nosotros. A través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Tiene a Jesucristo en su corazón, hermano? ¿Es consciente del regalo que Dios le ha depositado a usted en su vida? ¿Está consciente de que usted hoy no va al infierno por los sacrificios de Jesús? Si está consciente, en buena hora, mi hermano, porque esa es la convicción que necesitamos nosotros los cristianos hoy en día. Que entendamos, que creamos, que recibamos. No es garantía, hermano, que tú estés en una iglesia o que hayas levantado la mano y hayas dicho acepto a Jesucristo. Si no tienes esta convicción, si no sabes, si no has depositado de verdad tu fe en Cristo. Cuando uno ya es consciente de eso, mi hermano, uno es salvo. Que Dios bendiga en esta hora su palabra.